Empezando con un montón de temas recontra calientes. En cuanto se pueda, me gustaría tener contacto con Hernán Capielo para que nos cuente esta información de último momento, esto que está pasando. Ya Horacio Rosati como a cargo, digamos, del Consejo de la Magistratura. Es muy importante para nosotros tener esta información porque hay una ofensiva muy grande contra en general contra la Corte y sobre todo contra el presidente de la Corte. Estamos pendientes de esta información. Pablo Fernández Blanco te dio el pie, Luis Novarecio. Queremos saber también qué es lo que pasa con el IFEcito, como dice la ver Rubén, si podés adelantar algo antes de tomar contacto con Pablo. El gobierno lo que está a punto de anunciar, y es en lo que trabajó Martín Guzmán durante todo el fin de semana, que se fue a Chapadmalal y tuvo visitas de parte de su equipo ahí mientras estaba allí, es una suerte de ayuda, de asistencia más chica, más acotada. Por eso que le estamos diciendo IFEcito, porque obviamente el gobierno no tiene cuerda para emitir una ayuda como la que fue durante el IFE, durante el momento más duro de la cuarentena. Es una ayuda que está destinada específicamente a quienes tuvieron más impacto inflacionario. Y ahí vas a tener monotributistas de las categorías más bajas. Alguien se ilusiona con que pueda haber algún beneficio colateral para los más abandonados de esta tierra tributaria, que son los autónomos, que no tuvieron prácticamente ninguna asistencia durante toda la pandemia. Y específicamente una asistencia mucho más chica, insisto, con un padrón mucho más chico para los que no tienen ningún ingreso, que ahí sí puede tener algún punto de contacto con lo que fue el IFE original, que era básicamente esto, una asistencia para los que durante la pandemia se quedaban sin ningún ingreso. ¿Te acordás? Cuentapropista, gente que tenía que salir a hacer changas. Bueno, de esto es lo que se trata, y hay una promesa del ministro de Economía de atender ese reclamo, como se dijo muy bien recién, por parte del kirchnerismo, al tiempo que le busca financiamiento. Esto, que ahí sí hay que cuidarse. Yo quiero las cifras, quiero saber cuánto será este IFEcito, a quiénes va a abarcar y sobre todo, Pablo, de dónde va a salir, porque estas son nuevas medidas del gobierno que para sectores más vulnerables, que no sabemos exactamente quiénes son, y esa plata va a salir de algún lado. Pablo, buen día. Claro que sí. ¿Cómo estás, María Laura, Rubén, compañeros? ¿Qué dicen? Hay muchas cosas para decir con respecto a esto. Primero, que el anuncio va a ser esta tarde. Después del anuncio, el ministro Guzmán se va a Washington. Son tan importantes los anuncios que trataron de ponerlos justamente en esta fecha. Veamos ahora, María Laura, si querés, un grafiquito que hicimos para que la gente entienda un poco de dónde viene el dinero y hacia dónde iría el dinero. El dinero se le va a sacar principalmente al campo, a la minería y al petróleo. Esto tiene que quedar claro, no es a todos los sectores de la economía. No importa, a ver, déjalo un poquito más, porque me parece súper interesante lo que decís. Esto significa que para que salga esa plata tienen que aumentar algunos ingresos, o sea, habrá más impuestos, aumentarán, ¿qué? Las retenciones. Ahí estamos, ahí estamos. Primero que nada hay que tener claro esto, porque la plata, es decir, o la imprime el Banco Central o alguien la tiene que poner. Quienes la pondrían son el campo, la minería y el petróleo, por motivos que, si querés, después te cuento. ¿Quiénes la recibirían? Primero, quienes hoy no están empleados, es decir, los herederos del ingreso familiar de emergencia. El gobierno no quiere llamarlo de ese nombre, pero son básicamente esos. Y los monotributistas de escalas más bajas, que son los más desguarnecidos frente a la inflación. Este es el punto 1. El punto 2. Vos nombraste, María Laura, una palabra mágica. Impuesto. La oposición, si es un impuesto, tiene que pasar por el Congreso. Claro. Si esto va al Congreso, no pasa. ¿Y de dónde puede salir entonces? Este gráfico decía campo, minería. ¿De dónde puede salir petróleo si no es un impuesto? Contanos. Vos tenés la posibilidad de que sean retenciones. Para que sean retenciones, hoy el gobierno no tiene la facultad, porque te acordás que el año pasado no se aprobó el presupuesto de este año. No puede tocar retenciones. Puede hacerlo vía decreto, pero sería cuestionable. El gobierno es muy probable que tenga que ir al Congreso y ahí estamos frente a una disputa política importante. Esto la gente lo tiene que tener muy en cuenta. Otra más. Porque otra más. Hoy, bueno, voces de la oposición, muchísimas, se me viene a la mente en este momento la de Horacio Rodríguez Larreta, que decía, la Argentina no soporta un impuesto más. Lo dijo por Twitter, después vamos a ver ese tuit, ¿no? Que ya se adelantó a decir, si lo que van a discutir son más impuestos, la Argentina tomó postura, la Argentina no soporta
soporta un solo impuesto. Exactamente, con lo cual yo no te podría asegurar a esta hora del mediodía del lunes que esto efectivamente vaya a ocurrir. Quizás todo esto quede en el entramado, en la telaraña de una nueva política entre el desconcierto del gobierno y la posición de la oposición, porque te quiero agregar algo más. No es que Guzmán quiere hacer esto. Esto lo hace en parte como respuesta a lo que le está pidiendo el kirchnerismo más duro. A ver, cuando vos decís que esto es un ingreso de emergencia, que es así es como lo anuncian, ¿a qué se están refiriendo? ¿De cuánto se está hablando? ¿Para quiénes? Para quién, el cuánto todavía no lo tenemos claro porque ni siquiera el gobierno lo tiene claro. Atención con esto. ¿Para quiénes es? Vos tuviste una inflación muy fuerte en los primeros meses del año, por encima del 16%. ¿Quién es el más afectado por la inflación, sobre todo en alimentos? Aquel que gana menos, por una cuestión muy sencilla, pero que tengo ganas de explicarle a la gente. Aquel que gana menos, todos necesitamos alimentarnos, y eso está claro. Ahora, aquel que gana menos destina la mayor parte, una proporción más alta de su ingreso a la comida, claro. Tan sencillo como eso. Y esos son los sectores que sufrieron 16% de inflación, la de alimentos fue aún mayor. A esos sectores van a ir. Primero, correcto. No tenés que tener empleo registrado, básicamente a ese sector. Espera, Pablo, quiero sumar a esta conversación a Rubén, porque Rubén me hizo cara cuando dije, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Tenemos que pagar un impuesto nuevo? ¿Se discutirá, como dice Pablo, este impuesto en el Congreso o serán las retenciones, Rubén? No, todo lo que sea en los límites en los que está hoy, en lo que están incluso las retenciones o modificar las alícuotas de cualquier impuesto, el sistema ya está al límite incluso de las autorizaciones que puede haber. Es decir, tiene que pasar por el Congreso. Cuando digo esto, el gobierno no puede subir un punto más ningún impuesto sin pasar por el Congreso. ¿De qué se habló durante todo el fin de semana? Un poco Pablo lo decía. Algunos dicen, sí, y la verdad que esto lo digo, te lo tengo que decir en estos términos, que se habla de una sobretasa en el impuesto a las ganancias, específicamente para gravar a quienes el gobierno cree que producto de la guerra, de la suba de los commodities, obtuvieron una renta extraordinaria. A ver, eso lo dijo Guzmán literalmente. Dijo, sí, hay sectores que tuvieron una exacto, renta extraordinaria. Sí. De ahí es que vos decís que lo va a sacar. Y lo que dicen es sacarlo de ahí a través de, a ver, perdón, con el cobro del impuesto a las ganancias ya le estás cobrando, porque el ganancia es progresivo y cuanto más ganan, más pagan. Lo que quieren es generar una renta extraordinaria, un impuesto extraordinario sobre lo que dicen que es una renta extraordinaria. Claro. Que hay que determinarlo, es decir, hay que saber exactamente si existió o no, por eso que hablan de empresa por empresa, por eso que el gobierno está tratando de moderar el lenguaje y decir que esto no va a afectar a todo el campo, porque da la sensación que es más un lanzamiento para convencer políticamente a un sector del oficialismo que una realidad, pero por lo menos por ahora. Pero de algún lado va a tener que salir, el campo está, ¿sí? Ustedes saben, está organizando una gran marcha, es esta misma semana la marcha, y le dio tiempo al gobierno, ¿no? Lo anunció con mucho tiempo, sin embargo, no se negociaron en ninguno de los temas que se tenían que negociar. Como pasa siempre, se llega otra vez a que la calle va a estar ocupada y procrastinar las resoluciones. Decíamos muy bien, vamos a hablar de impuestos. Quiero, Pablo, que escuches cuáles son los impuestos que hasta ahora tenemos, por si acaso nos traen más. Ya salió la reta, nos dijiste muy bien, diciendo ningún impuesto nuevo. Y tenemos los impuestos. A ver, Iván y Rubén me van a mostrar los impuestos. Yo me acerco y los muestro en la placa acá en esta pantalla. ¿Les parece? ¿Cuáles son los impuestos que tenemos que más nos molestan, nos joroban, pagamos obligatoriamente? Bueno, a ver, mira. Ahí está. Vamos, si vos le preguntás a alguna pyme, te va a decir que tiene que disponer aproximadamente de 20 vencimientos mensuales para poder cubrir la cantidad de impuestos que tiene que pagar. En general, los impuestos los tenemos que dividir en los que cobra la nación, los que cobran las provincias y los que cobran los municipios. Sí. Esto es el informe actualizado al 2022 del IARAF, donde hacen un vademécum tributario, y ahí lo que te dice, hoy hay 41 impuestos nacionales, 28 provinciales y 98 tasas y contribuciones municipales. Acá después tenemos que ver
en contribuciones municipales encontrás... Iván quiere decir algo, Sí, mirá. dale. De los cuales solamente el 10% de esos impuestos recaudan el 90% de la recaudación, con lo cual tengo más de 150 impuestos que no tienen razón de existir más que generar una situación de inseguridad jurídica y de ahuyento de las inversiones, Eso obviamente. es muy importante que lo digas. No Claro, tienen porque de razón ahí, mira, existir. tenés ganancias, IVA, el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias de las personas físicas, las contribuciones, que son lo que aportan cada empleado, y dentro de esos 5 conceptos está la mayoría de la recaudación, más el impuesto sobre los ingresos a nivel nacional, más los derechos de exportación, que son un tributo un tanto falto de papeles, porque son atribuciones que se toma la nación sin una delegación específica de las provincias, que son los verdaderos dueños de alguna forma de poder establecer este tipo de tributos. Y luego tenemos el impuesto sobre los ingresos brutos, ese impuesto de la época de la colonia que ya solamente existe acá y que es con el que juegan los gobernadores a mantener su planta permanente, ¿no? Espérate, porque la gente quizás no se acuerda, ninguno se acuerda de por qué es un impuesto de la época de la colonia y que no existe en ningún lado. Cuando vos decís ningún lado, es ningún lado, ¿verdad, En Iván? ningún lado, tal cual. En ningún país. En ningún país. Lo mismo que el impuesto a las transferencias, el impuesto al cheque. Pero el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que se recarga sobre el precio final de los productos que tenemos. Es un impuesto inflacionario, regresivo y a su vez que no genera ningún tipo de efecto parafiscal. El impuesto que quiere decir que genera el incentivo de generar algún tipo de industria o desalentar el consumo de algún tipo. Esto es inflacionario, ¿por qué? Porque como se suma al valor de los productos, recordemos que el costo que forma parte del precio de los bienes y servicios que adquirimos está compuesto también por impuestos. Por lo tanto, la mejor forma y los mecanismos para bajar la inflación que tiene el propio Estado es la matriz impositiva, son estos impuestos que se listan en el Vademecum de IARAF, pero que están planteados bajo 3 premisas que la gente tiene que saber en su casa. Los 165 impuestos siempre pueden ser más. De hecho, estamos hablando hoy mismo de la creación de un impuesto o de una ampliación del impuesto a las ganancias. Sí. La segunda es que no hay baja de impuestos sostenible en el tiempo sin una reforma del Estado, con lo cual no nos comamos el amague cuando quieren bajar impuestos y bajar el gasto. Y por tercer punto, de alguna forma, no importa la cantidad de impuestos, sino que importa la calidad de los impuestos. Y tenemos los peores impuestos del mundo. ¿Por qué? Espera, lo vas a explicar en un ratito. Dale, en un ratito dejamos la placa por un ratito. Pablo, quédate escuchando lo que se viene. Dale. Ahora vamos a volver con Iván, con Rubén, con toda esta información. Hablamos de los impuestos que pagamos. Esto que planteó Novarecio recién en el pase, que dijo, a ver, trabajamos para pagar impuestos durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses del año? Esto queda pendiente. También queda pendiente ahora hablar de los impuestos más curiosos. Hay impuestos, tasas, contribuciones re locas, o sea, locas, llamativas y muchas, como dijo Iván recién, que no tienen razón de existir. Pero tenemos información caliente, urgente sobre la Corte Suprema a cargo del Consejo de la Magistratura. Hernán Capielo, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Laura? Muy bien, bienvenido. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmada hace minutos, donde determina que la Corte Suprema de Justicia asume el control del Consejo de la Magistratura. Es la ejecución de la sentencia que dictó la propia Corte, donde señala que si el Congreso no aprobaba en 120 días, que ya se vencieron, una ley, era la Corte la que iba a presidir el Consejo y se volvía a la integración original del Consejo de la Magistratura de 20 miembros. La Corte dispuso 3 puntos en esta resolución que acaba de firmar hace minutos. Por un lado, que es la propia Corte la que toma las riendas del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, que tienen que enviarle a la Corte las credenciales de los nuevos consejeros que fueron elegidos para llegar a 20 miembros. Y por otro, que tienen que efectivamente tomar de inmediato juramento a estos nuevos consejeros. Con esto ya se pone en marcha este nuevo Consejo de la Magistratura y notifican de esta sentencia a la
Congreso de la Nación. Esto es importante también, porque el Congreso es el que no tuvo posibilidad de ponerse de acuerdo para poder aprobar una ley. Y hay voluntad en el Congreso para pedirle a la Corte una suerte de prórroga, digamos, de 90 días, para decirle, deme más tiempo, a ver si podemos ponernos de acuerdo. Pero la Corte ya decidió, ejecutó la sentencia. Y ya es Horacio Rosati presidente del Consejo de la Magistratura, Hernán. Sí, claro que sí, es presidente del Consejo de la Magistratura. Próximo paso ahora que viene es tomarle juramento a los nuevos consejeros elegidos. Señores, nos vamos a otra información.